puedes empezar a jugar ya. Aprovecha y regístrate con el código Llegó la Hora, todo junto. Bueno, nosotros continuamos la conversación en Llegó la Hora y ya está con nosotros el diputado José Miguel Castro. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Hola, muy buenas tardes a los dos y agradecido por la invitación. Bueno, diputado, partamos con un tema que ha sido una efeméride hace una semana, de hecho, que es un año de que se publicó el caso Convenio y donde usted plaza al gobierno a cumplir su palabra, el caiga quien caiga. ¿Qué le parece después de haber participado en esta comisión investigadora, de ser de la región donde surgió todo, o al menos donde se hizo público, el paso de este año a raíz de un caso que evidentemente arremeció la política nacional? Bueno, es frustrante, angustiante, es muy desalentador ver cómo son capaces este gobierno de incumplir sus promesas y en términos pragmáticos darnos cuenta que aquí nunca existió el caiga quien caiga, no tenemos absolutamente los sumarios que se hicieron dentro del Serviu, los sumarios que se hicieron dentro de los GORES absolutamente no han tenido a nadie afuera. Vemos un ministro que sigue simplemente mirando hacia el techo esas acciones importantes de tipo administrativa. Vemos cómo también hemos tenido 2 personas o 3 personas en la ciudad de Antofagasta y yo realmente espero y estoy confiado, sí, no en este gobierno, sino que estoy confiado en la Fiscalía, que más temprano que tarde, ya en esta fecha, podríamos empezar a ver a otras personas desfilar por tribunales. Yo espero que también gobernadores den la cara en términos de los miles de millones y cientos de miles de millones de pesos que se han perdido y que hoy día tanto se necesitan, cuando vemos el tema de las cuentas de la luz, cuando vemos el problema de viviendas que hay, cuando vemos el problema de la falta de educación, de matrícula, de listas de espera. Vemos que realmente todos esos recursos podrían estar mucho mejor en esas manos y no en las manos que lo hicieron desaparecer. Diputado, y en esa misma línea lo quiero llevar un poco a este encuentro de convergencia social en base a el futuro del Frente Amplio como partido único de la suma de estos conglomerados, donde el diputado Diego Ibáñez hablaba de que sus ideas son las más nobles de la humanidad y que ellos han gobernado mucho mejor que el resto de los gobiernos. Y en ese sentido, ¿cuál es la expectativa que se puede tener frente a la situación del caso Convenios que no se resuelve, alumnos sin matrícula, crisis en la lista de espera y las innumerables cosas que usted nombró, frente a esta actitud de que estamos todos súper bien? ¿Qué expectativas puede haber de la coalición de gobierno? Es terrible, o sea, realmente viven en un mundo de burbuja que los llevó donde nunca han trabajado, donde siempre se han mantenido en base al Estado, donde llegaron con falsas promesas y les creyó una generación entera y les creyó mucha gente. Yo me acuerdo, o sea, Boric lo va a cambiar todo. Bueno, llegaron al poder con eso, nunca han trabajado un peso a nadie y ahora lo que están todavía de esta nube en la cual se encuentran y la gente sigue obviamente peor que antes. La dignidad llegó con cuentas de la luz, la dignidad llegó con una serie de factores que la economía están pésimos, con un dólar por los cielos gracias a los retiros y a otras cosas, y nos damos cuenta que simplemente ellos siguen con su discurso, no van a cambiar nunca, y lo peor es que vemos también una base que sigue estando, y yo no entiendo cómo, con este presidente que le da, no sé, un beso a su perrito en Puerto Natal, o donde vive él en Punta Arenas, y sigue con un 30% que no se da cuenta todavía en Chile, estamos pésimos en términos de seguridad y tantas otras cosas. Entonces este 30% nos sigue en el fondo empujando a que ellos crean que están haciendo las cosas bien, y no les creen a los números, no se dan cuenta de los números, no se dan cuenta de la pobreza, no se dan cuenta de la migración indiscriminada, no se dan cuenta de en términos económicos, y siguen teniendo entonces esta ideología de base que la verdad es que no le ayuda a nadie. Veo personas, la verdad es que bastante
infantiles, bastante pueriles, que no se dan cuenta de sus errores. Es como cuando uno habla con un adolescente y al final, bueno, tenés que esperar que se le pase la adolescencia nomás, porque la verdad es que hacerlo cambiar de perspectiva hasta que realmente no se sigan pegando estos porrazos, no se van a dar cuenta. Es muy triste y muy frustrante. Yo me doy cuenta en las comisiones en las que estoy, cuando uno les explica con números, cuando uno les explica con peras y manzanas, cuando les dice los expertos tal o cual cosa, no, ellos siguen absolutamente cerrados. Entonces es frustrante que ministros como que ya han tenido su carrera política, como el ministro de Vivienda, no haya tomado el toro por las astas, como se dice, y haya, por ejemplo, generado los temas de tipo administrativo que podrían haber sacado gente y podrían haber hecho un gesto al país. Al revés, vemos cómo se contratan más de 100.000 personas. Bueno, estamos conversando con el diputado José Miguel Castro, diputado de Renovación Nacional, y quería cambiar de tema, diputado, a propósito de esta constitución de la mesa técnica por el subsidio eléctrico. Usted es parte de la Comisión de Minería y Energía. ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta discusión, sobre todo a propósito de las declaraciones del ministro de Energía, que dice que las soluciones frente al alza de tarifa eléctrica requiere voluntades políticas? ¿Cómo está viendo este tema? A ver, yo creo que la voluntad política siempre va a estar en cosas que sean razonables, cosas que no sigan destruyendo a nuestro país. Yo creo que el haber tomado una propuesta que hicimos nosotros, cuando el ministro Marcela a nosotros nos dice, ¿sabe qué? Si ustedes me dicen de dónde saco la plata, yo la pongo. Bueno, nosotros le dijimos, sáquela del IVA, póngala, pero también, ojo, algo que no ha salido en la mesa técnica, yo soy parte de la mesa técnica, no ha salido sobre la mesa cuánto le va a llegar a la clase media. Yo hoy día hablaba con el ministro Elizalde y le decía, oiga, ministro, si usted no le entrega de esos 20 pesos de la persona que paga, no sé, 100.000 pesos la cuenta de la luz, que es clase media, por ejemplo, que se compró un departamento de 2 piezas, que está empezando su familia, que ese departamento venía con encimera eléctrica, que esa persona que intentó cambiar a un auto, qué sé yo, no sé, híbrido, esa persona que cambió la estufa a gas o la estufa a parafina por una estufa eléctrica, por esas promesas que nos hicieron hace tanto tiempo Pacheco en Bachelet 2 y nos decía que la cuenta luz iba a bajar. Si a ellos no les entregas algo de esa cuenta que le subió de 80 o de 60.000 pesos a 100.000 pesos, de ese 20% del IVA, es muy injusto y nosotros vamos a pelear. Y yo creo que tienen que efectivamente pensar también en esa clase media que siempre se pone con todo, que le llegue algo de vuelta, esa clase media que muchas veces se endeuda para ir a estudiar, esa clase media que trabaja el padre y la madre para sacar adelante un hijo que está en el colegio y otro que está en el jardín infantil, esa clase media que nunca le toca. Yo creo que es importante y para eso sí vamos a estar disponibles, pero no creo que estemos disponibles en cosas que no sean analizadas hasta el último milímetro en términos, por ejemplo, de subir impuestos. Sabemos lo mal que le hace a la economía el subir impuestos y creemos que el tirar al voleo ideas no creo que sea buena y yo espero que lleguen con las cifras. Y aquí el gran ausente no ha sido Pardo. El gran ausente de la mesa ha sido Marcel. Marcel tiene que llegar y decir a nosotros, ¿saben qué? Esto, cuando nosotros le subamos el impuesto, qué sé yo, a las empresas libres, que son los que pagan el 80% de las cuentas y son los que generalmente tienen que pagar todos los beneficios o todos los subsidios, y él me dice que no va a afectar la economía a eso, yo puedo estar en conversaciones, pero si no, la verdad es que yo por lo menos con mi voto puedo hablar de mí, no va a estar disponible, porque yo cuando fue la ley PEC-2, esta ley que hoy día nos tiene, hoy en día sí, yo voté en contra, porque yo dije y dijimos muchos en Renovación Nacional, muchos en los distintos partidos de derecha, dijimos, esto al final va a ser un boomerang y seguir estirando el chicle, como hoy día lo quiere también el Partido Comunista, seguir hasta el verano, al final va a ser $3 millones y va a ser mucha plata en términos de préstamo, en términos de intereses que tenemos que al final la cuenta la pagamos todos y la termina pagando la gente. El gobierno ha sido pésimo en términos de decir, ya mira, hay un subsidio de $120 millones, ¿quién los paga? $100 millones se paga de parte de los consumidores. Ellos se pusieron con $20 millones, yo le digo que me daría vergüenza ponerme con esa cantidad de plata. ¿Por qué? Porque cuando estoy contratando a 100.000 personas extra dentro del gobierno con millones y millones de dólares, cuando suben $3 millones por día en términos de solamente intereses, si yo me pongo con 30, es realmente una bofetada frente al sentido común de la gente. Y eso es lo que ha hecho este gobierno, pues simplemente aprovecharse de esto, decir, ustedes ponen 100,
usted y yo y todos los que nos están escuchando, yo pongo 20 y hoy día decir la gran solución es lo que me propone la derecha, número 1, de el IVA, y número 2, más impuestos. Entonces, ojo, hay que ser muy cauto, hay que analizar muy bien esta situación y ver realmente cuáles son las repercusiones. Lo único que yo le puedo decir a la gente, efectivamente, es que nos va a subir la cuenta, nos va a doler a todos, pero esto fue ¿por qué? Porque justo antes del plebiscito que se iba a realizar en la primera convención constitucional, ellos no querían olas en términos políticos y lo que hicieron fue tirar esta mala ley, y por eso algunos la votamos en contra, pero obviamente ganó el populismo. Y bueno, si no votábamos a favor después de la mixta que hubo, no hubiese habido ni siquiera hoy en día un subsidio para los que ganan menos. Diputado, para ir cerrando esta conversación, un poco preguntarle por las responsabilidades políticas detrás de todo esto, porque sabemos que el 2020 se cumplió la meta de deuda, en donde se debió haber parado finalmente y haber recuperado los precios que correspondían al mercado para no seguir acumulando esta deuda. Por otro lado, esta información se tuvo a principios de este año y el ministro Pardoll realmente no tomó las medidas que debían tomarse para anticiparse, y esto está llegando justo en pleno invierno para las familias, sobre todo las más vulnerables, en el alza del precio. Al mismo tiempo, esta falta de información, voy sumando cosas, pero esta falta de información hizo una polémica con el Banco Central en cuanto a la expectativa de la estabilidad de la inflación, y al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, los casos de la diputada Gail Jomans o Camila Vallejo cuando era diputada, que en el fondo estaban por la fijación de estos precios, hicieron tremendas campañas dentro de la Cámara, y hoy día le echan la culpa al gobierno de Piñera como si no hubieran tenido responsabilidad en la misma votación. O sea, tenemos una cantidad de responsabilidades políticas por muchas partes. La responsabilidad, lo que usted dice, es enorme. Disculpen por haberme alargado tanto la otra vez, tenía que explicar un poco el sistema. La responsabilidad política aquí hay que entenderla en un continuo. Y el continuo se alarga desde el año 2012, en Bachelet número 2. El continuo es el ministro Pacheco como ministro de Energía prometiendo que iban a bajar las cuentas, trayendo una cantidad enorme de inversiones en tecnologías verdes, pero sin tener un grado importante de conectividad. Esa conectividad hasta el día de hoy no existe y tenemos energía que se está perdiendo. Se está perdiendo también, ¿por qué? Porque no se ha avanzado en lo que es almacenamiento, que es importantísimo. Existe una responsabilidad política efectivamente por no haber cortado en PEC-2 inmediatamente este tema. Hay una responsabilidad política en los que están hoy día, los mismos que rajan vestiduras, exactamente los mismos que votaron a favor cuando entró a la Cámara de Diputados. Hoy día le dicen a la ciudadanía que realmente hay que subir los subsidios y hay que ir por más subsidios. El problema está en que nunca le dijeron a la ciudadanía en todo este discurso que ellos votaban a favor y que esto podría haber bajado, no sería 100.000 pesos en la cuenta de luz, sino que serían 60.000 o serían 80.000, pero esos 20 extras que van a pagar de por vida los chilenos es producto de que unas malas decisiones y malos contratos que se generaron. Y eso es la responsabilidad que yo espero que se la hagan valer el día de mañana a todos esos diputados, a todos esos senadores y a este gobierno en las próximas elecciones. Y elegir personas malas no sale gratis, y ahora estamos pagando justamente eso. Bueno, interesante conversación. Estábamos conversando con el diputado José Miguel Castro, diputado de RN. Muchas gracias por haber estado con nosotros, diputado. Y bueno, nosotros tenemos que ir a una breve pausa, agradecerle su participación. Un temazo, el tema de la luz. No para. Así es, muchas gracias, diputado. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.